muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pedir disculpas a los asistentes presenciales y a los que nos están siguiendo en línea por este pequeño retrasos siempre del directo. Yo les doy la bienvenida, insisto, tanto a los que nos acompañan hoy aquí en el Instituto Cervantes de Sydney, como a los que siguen este evento a través de YouTube. Les doy la bienvenida a Benengeli 2026. Bueno, pues nuestro festival se va haciendo mayor. Esta ya es la sexta edición. Todavía recuerdo hace unos años cuando desde el equipo de la Dirección de Cultura y otros compañeros, a los que quiero aprovechar también para felicitarles y para agradecerles todo el apoyo en este festival, en este Benengeli, pues parecía, como les decía, que fue ayer cuando empezábamos a pensar esta bendita locura, ¿no?, que es Benengeli. Sexta edición, y es el Festival de los 5 continentes. Arranca la Semana Internacional de las Letras en español. Y estamos muy honrados y estamos muy contentos de que arranque aquí, en Australia, en Sydney. Arrancará aquí, pero pasará, como les decía, por los 5 continentes. Y para no dejarme nadie fuera, pues de Sydney pasará a Manilas, Bruselas, Burdeos, por supuesto Madrid, Manchester, París, Orán, Dakar, Belo Horizonte, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y también algunas ciudades como Caguas, Caracas, Quito o Edimburgo. Más de 100 profesionales de la literatura, más de 100 escritores, artistas van a pasar por esta sexta edición de Benengeli. Y yo estoy realmente contento de los 2 invitados excepcionales que tenemos en esta ocasión aquí para empezar Benengeli 26 desde Sydney. En primer lugar, presencialmente y viniendo de Canberra, tenemos al doctor Tomàs Nurley Valdés, que es profesor de la Universidad Nacional de Australia, al que le doy la bienvenida. Bienvenido, Tomàs, a esta biblioteca. Vamos a hablar de bibliotecas. El evento se celebra en la Biblioteca Gabriela Mistral. Y también en línea quiero saludar desde Madrid a nuestro querido amigo Lorenzo Silva, que presentará. Lorenzo no necesita presentación, pero yo creo que para el público asistente y aquellos que conozcan menos su figura y su gran obra, pues Tomàs los va a presentar. Tomàs es profesor de estudios hispánicos en la Facultad de Literatura, Lenguas y Lingüística. Es también coordinador de la licenciatura y del diploma de lenguas, coordinador de la licenciatura con honores en lenguas español de la Universidad Nacional de Australia, y también es muy importante, y sobre ello él incidirá dentro de un ratito, es secretario de la Asociación de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Australasia, en sus siglas AILASA. De eso les contará un poquito más después Tomàs. Su investigación analiza diversas interacciones de las literaturas con sus ecologías artísticas, políticas, comerciales, y rastrea su circulación y recepción en los ámbitos nacional, regional y también global. Su investigación abarca diferentes países latinoamericanos y diversos géneros: la novela, la poesía, el cuento, el ensayo o la antología. Así que, pues muy honrados, Tomàs, muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Y en línea les decía también que tenemos a nuestro querido amigo también, Lorenzo Silva. Le tengo que agradecer también muy especialmente a Lorenzo su participación. He de decir que hasta el último minuto, y a pesar de su complicada agenda, ha intentado estar aquí en presencial con nosotros, ha buscado todas las formas posibles de estar aquí, pero bueno, la situación geopolítica internacional que todos ustedes conocen y en la que no hace falta incidir, y la prudencia también, pues nos han obligado a hacer este evento de forma híbrida, a caballo entre Australia y España. Nada más por mi parte. Hoy, 25 de mayo, aquí
en el Instituto Cervantes de Sydney y ahora comienza Benengeli 2026. Que lo disfruten. Tomás, todo tuyo. Muchas gracias. También quiero continuar con los agradecimientos previos a este evento, a este conversatorio. Me gustaría agradecer en especial a Germinal por la invitación. Me siento muy honrado estando acá, siendo un australiano chileno en la Biblioteca Gabriela Mistral, compatriota mía, aquí para este evento, y la oportunidad como un investigador joven haciendo su carrera acá en Australia, en la Universidad Nacional de Australia, representando tanto mi equipo de investigadores en el equipo de español, pero también a ILASA, que es la Asociación de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de Australasia. Yo soy el secretario de dicha organización y nos sentimos muy honrados esta vez trabajando por segunda vez con el Instituto Cervantes para organizar, para participar en el Festival Benengeli aquí en Australia, de esta parte del mundo, para seguir celebrando el gran aporte de las letras en español a todo el mundo, en particular acá en el sur. Entonces, sin más, me gustaría presentar a Lorenzo y podemos tomar esta oportunidad para conversar un poquito sobre su obra, sobre su biografía, las bibliotecas y sus últimos libros. Obviamente, como decía Germinal, este es un escritor de alto renombre que no necesita introducciones, pero sin más, o sea, vale la pena recordar algunos datos o resaltar algunas cosas. Lorenzo Silva es un escritor que nació en Madrid en 1966 y es autor de más de 80 libros. O sea, menos mal no tenemos toda la lista acá, porque si no se me caería la mesita. Tenemos una décima parte de su obra acá. Y varios de estos libros han sido traducidos a más de 14 idiomas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y después del cual inició una carrera como abogado. Pero a partir de los años 90 se convierte en escritor y empieza a publicar sus primeras obras y se dedica plenamente desde entonces a la escritura. Es reconocido como uno de los representantes más importantes o de más de renombre el género negro de la novela española de la generación de los años 60. Y dentro del género novelístico ha publicado numerosas novelas, entre ellas destacan La flaqueza del bolchevique, finalista del Premio Nadal en 1997, y la serie policial protagonizada por la dupla o la pareja de guardias civiles formadas por Rubén Bevilacqua y la guardia Virginia Chamorro, que cuenta con una decena de volúmenes. Entre ellos destacan El lejano país de los estanques, la primera entrega de la serie y ganadora del premio Ojo Crítico en 1998. También El alquimista impaciente, que obtuvo el premio Nadal en 2000, y La marca del meridiano, galardonado el premio Planeta en 2012. Dos de estas novelas se han convertido, han sido adaptadas a la gran pantalla, al cine, y también se han producido una teleserie en base a ellas. Y he notado que en los últimos años Amazon incluso ha desarrollado adaptaciones sonoras, que es algo nuevo para mí, que son audiolibros con efectos especiales, con elenco, con banda sonora, de 4 de estas novelas de la serie de Bevilacqua y Chamorro. Como ensayista, Lorenzo Silva también ha escrito una historia de la Guardia Civil, Sereno en el peligro, ganadora del premio Algaba en 2010, así como un libro sobre su lucha contra ETA, Sangre, Sudor y Paz. También ha explorado temas como la intervención española en Irak, el derecho en la obra de Franz Kafka y el antiguo Marruecos español.
Su obra más reciente, aquí la tenemos, Con nadie regresa al territorio marroquí, esta vez a través de una novela histórica ambientada en la Guerra Civil Española. Bienvenido, Lorenzo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros a pesar de la distancia. Es uno de los regalos del COVID, que podemos igual seguir comunicándonos de forma híbrida. Bienvenido. Muchas gracias, Tomás. Gracias también, Germinal, y a todo el equipo del Instituto Cervantes de Sídney por su trabajo para hacer posible este encuentro. Me habría encantado estar allí, me habría encantado regresar a Australia, donde tuve la oportunidad de estar hace 14 años, en Sydney, entre otros lugares. Pero bueno, las circunstancias son un poco complicadas en este momento. En todo caso, y por fortuna, esas circunstancias complicadas no nos impiden eso tan humano, ¿no?, que es la conversación, y que podemos hacer venturosamente en esta lengua, que es la segunda más hablada de forma nativa en el mundo, y que es ante todo una herramienta de comunicación y por tanto una herramienta de entendimiento entre los seres humanos. Sí. Para empezar, quería, o sea, después de haber reflexionado e intervenido brevemente explicando tu biografía, quería empezar por ahí, porque me interesa mucho, especialmente para los que no conocen tu vida profesional o tu trayectoria hacia la escritura. Contarnos un poco quizás cómo llegaste a cultivar eso de escribir y de entrar en el mundo literario, por decirlo de una forma, en los años 90. A mí me da mucha curiosidad personal porque a mí siempre me preguntan como investigador, ¿y tú escribes? Como si escribir de forma académica no fuera escritura, o escritura creativa por lo menos. Pero te pregunto, o sea, ¿cómo llegaste a convertirte en escritor? Yo llegué a la escritura de niño, y llegué a la escritura, como supongo que llegamos todos los que la acabamos practicando, a través de la puerta de entrada de la lectura. La lectura, que para mí fue no solo una puerta de entrada a la escritura, sino también una ventana al mundo desde una edad muy temprana, a mí me estimuló a apreciar, a valorar, no solo el texto por lo que tiene de valioso, ¿no?, el texto literario en cuanto a su dimensión artística, sino también por lo que tiene de valioso para enriquecer la existencia de las personas. A mí la lectura me enriquecía la existencia cuando yo tenía 7, 8, 9, 10, 11 años. Y hay un momento en el que, no sé, quizá de forma un tanto temeraria, uno se plantea si tendría alguna posibilidad de contribuir a enriquecer de una forma análoga la vida de los demás con su propia escritura. Esa llamada yo realmente la sentí bueno, no la sentí de una manera clara, pero digamos que el primer destello lo tuve a los 13 años, que fue cuando por primera vez me senté a escribir una obra que considero de creación literaria. Era un relato, una narración que tendría apenas una decena de páginas, pero donde yo intentaba, modesta, humildemente, replicar lo que me había encontrado en los libros. También, en mi caso, hay otra fuente de la inquietud literaria, que es la narración oral. La literatura escrita, en el fondo, no es más que la plasmación para que quede de un impulso natural de la condición humana, que es compartir las experiencias y las fantasías que todos tenemos. Esa inclinación natural que antes de la escritura se canalizó a través de la narración oral sigue existiendo, y sigue existiendo en esa forma. En mi casa existía, en mi casa había narradores orales, empezando por mi padre, mis abuelos. Es decir, que yo he tenido esa herencia narrativa que en cierto modo también me empujaba hacia la escritura. Con 13 años uno tampoco sabe muy bien qué va a ser, ni qué está haciendo, ni por qué, ni para qué. Pero después de ese primer experimento, esa primera narración, que puedo situar con bastante precisión en la primavera del año 1980, lo cierto es que hasta el día de hoy yo no he parado de dedicarme a la escritura literaria. Y a partir de un momento no demasiado posterior, a partir de los 15 o 16 años,
también hasta el día de hoy, estoy siempre embarcado en la escritura de una novela. No Ujú. solo decidí o no solo sentí que la literatura era mi camino, sino que también en una edad relativamente temprana le encontré una forma que no he abandonado en los Mm, últimos 40 y tantos años, que es la escritura de novelas. mm, En la novela intuí que había una posibilidad de, no sé si de construir un mundo alternativo o de producir una cierta enmienda al mundo que nos viene mm, dado, ¿no? Incluso cuando uno narra hechos reales, ¿no? Por ejemplo, la última novela que acabas de mostrar no tiene ni un ápice de ficción. Todo está basado en documentos y en hechos reales. Pero cuando uno lo narra literariamente, en cierto modo está enmendando la realidad. Está enmendando incluso en este caso la historia, no alterándola, pero sí a lo mejor sugiriendo una interpretación diferente. mm. Yo creo que eso es lo que con 15, 16 años, ya digo, a mí me vinculó irreparablemente a la escritura. Luego, que haya acabado pudiendo dedicarle la vida es fruto de un accidente, de un accidente que no tendría por qué haberse producido. Siempre he sido muy consciente de ello, ¿no? Cuando yo con 18 años tuve que tomar una decisión sobre qué podía hacer para ganarme la vida, decidí entrar en una facultad de Derecho, decidí formarme como jurista, luego acabé ejerciendo la abogacía a 12 años, porque tenía el convencimiento de que la escritura era una actividad que, siendo mi vocación, siendo aquello a lo que me iba a dedicar durante toda mi vida, sí o sí, y de forma, ya digo, prácticamente irreparable, era algo con lo que uno no podía ganarse el sustento. No me Mm, parecía a mí que la escritura fuera una manera lucrativa de estar en el mundo, claro. y por tanto debía buscarme una forma lucrativa de estar en el mundo, como por ejemplo la abogacía, que efectivamente lo fue para mí, y que me permitiera dedicar, bueno, pues el tiempo que necesitaba dedicar a algo de lo que no esperaba rendimiento económico. El accidente fue que en el año 97, una novela que había presentado al Premio Nadal, sin ninguna esperanza, francamente, no conocía a nadie en la editorial, no tenía ningún contacto en el mundo literario, yo vivía en un mundo completamente alejado del mundo editorial. Bueno, pues esa novela que yo presenté sin esperanza quedó finalista del premio, y no solo quedó finalista, sino que luego tuvo una larga y también fructífera carrera que continúa hasta el día de hoy. Es una novela que se ha traducido a varias lenguas, sobre la que se hizo una película, una adaptación cinematográfica, incluso a finales del año pasado se ha hecho un podcast y que sigue reeditándose. Es decir, es una novela que me permitió tener por primera vez en mi vida miles de lectores y Mm, también ingresos económicos. A partir de ahí empezó a ofrecerse una posibilidad de dedicarme profesionalmente a esto, y cuando vi que esa posibilidad era viable y verosímil y ofrecía un camino en el que podía confiar, yo en aquel momento ya tenía familia, tenía 2 hijos, es decir, no podía mm. jugar insensatamente con el pan de mi descendencia, pues a partir de ahí aposté por la literatura y en ello llevo ya 25 años. Sí, es como una forma de partir por el plan B en vez de apostar por el plan A solamente, ¿no? O sea, partir por el Yo plan, o aposté sea, Aposté por ambos a tope, ¿eh? De hecho, sí, mi vida era muy difícil porque prácticamente no tenía descanso, no tenía vacaciones, no tenía fines de semana. Tenía que trabajar claro. muchas horas como abogado, pero también dedicaba muchas horas a la escritura. Lo que pasa es que nunca pensé que ese otro plan, que para mí eran dos planes A, es lo que digamos, uno tenía rendimiento económico y del otro no lo. Claro, sí, sí, justamente. Entonces, en esa trayectoria, ¿dónde figura, digamos, el género con el cual te has, o sea, hecho, digamos, o te ha convertido en este fenómeno literario de las últimas décadas en España, el género policial o el género negro de la novela? O sea, estabas hablando más en general sobre la importancia del género de la novela. ¿De dónde viene este interés con el policial? ¿Eso también es de tus lecturas tempranas?
¿O es un género que te pareció, te fascinó durante una cierta edad? O, ¿cómo indagaste por ahí en ese campo? Mira, también diría que el papel que ha acabado teniendo la ficción criminal, la novela negra o policial, como cada uno la quiera llamar, en mi bibliografía y en mi vida, diría que también es fruto de un accidente, de un accidente que no depende de mí. Es que es verdad, es que la vida es muy accidental. A veces pensamos que tenemos el control, pero creo que tenemos un control muy relativo de lo que nos sucede, ¿no? Eh, para mí fue una apuesta más. Yo, de hecho, como lector, yo no empecé por la ficción criminal. Y, de hecho, diría que yo nunca me habría dedicado a escribir ficción criminal de no haber sido por mi encuentro, y esto debió ser hacia los 17, 18 años. Ya había leído bastante antes, en otros registros, hasta mi encuentro con la obra de Raymond Chandler. Yo creo que Ujú. fue el autor que me hizo vislumbrar una posibilidad de hacer lo que a mí me interesaba, que es literatura dentro de la ficción criminal. Incluso, si se quiere, lo llevo un poco más allá. Yo dejé de escribir versos a los 20 años, pero creo que la poesía, también lo decía Raymond Chandler, está en la base de toda la literatura. Y yo lo que me encontré en la obra de Chandler es un poeta que hacía ficción Mm, criminal. Y eso a mí me estimuló a mm, intentar esa vía. Bien. Pero como una vía más, yo he seguido durante toda mi vida trabajando en varios ámbitos. De hecho, si he hecho la cuenta de los casi 90 libros que tengo publicados de ficción criminal, escasamente son la cuarta parte, menos de la cuarta parte. Es mm. decir, que tres cuartas partes de mi obra no tienen que ver con la ficción criminal. Pero aquí viene el accidente, tú le propones al lector cosas y el lector elige. Y el lector, en mi caso, ha elegido con mucha intensidad la ficción criminal. Son los libros con los que más lectores he tenido, y no es que me hayan faltado con los otros, pero claramente la ficción criminal es la que me ha dado un lugar en el espacio editorial español y en español incluso, y la que me ha dado bueno, pues el volumen de lectores suficiente como para que uno pueda encomendar su supervivencia económica a la escritura. Pero en todo caso, bueno, yo este accidente lo intento gestionar de la manera más cabal posible, ¿no? Sigo escribiendo ficción criminal porque me interesa y porque me interesa con ese enfoque al que me refería antes, pero no abandono otros campos en los que se ha desenvuelto mi escritura desde siempre. Claro. O sea, me interesa mucho lo que decías ahí, dos cosas que mencionaste. Uno que es el género que te parece, o tu forma de acercarte al género de la ficción criminal literaria, ¿no? Que se nota bastante en las novelas tuyas. O sea, se nota bastante, no solamente por la estructura, por la voz narrativa, pero también por las referencias, las alusiones literarias que hay ahí. Incluso en Bevilacqua, ¿no? En la forma en que habla o que abarca los temas, tiene una formación muy humanística, ¿no? En el mejor sentido, ¿no? Pero también otra cosa que mencionabas que también es, bueno, me interesa explorar las dos cosas, pero empecemos por la segunda, que es justamente estabas mencionando que hay una variedad de términos que utilizamos para hablar de estos géneros, ¿no? Hablamos de la ficción criminal, hablamos de la novela de detectives, o el policial, la novela negra, el thriller, el político. Hay un montón de términos, hay una gran variedad de subgéneros, podríamos decir. Bifurcaciones, ¿no? de este género criminal. Y a lo mejor no corresponde, pero siempre me ha provocado muchísima curiosidad eso, de cómo se generan todos estos subgéneros, de dónde salen. A lo mejor cada escritor tiene ansias de diferenciarse dentro de un campo tan amplio, de una tradición tan antigua, ¿no? De lo que llamamos en inglés crime fiction, o en español ficción criminal, ¿no? O sea, entonces la pregunta es más o menos, o sea, ¿cómo valoras esa gran diversidad de subgéneros? ¿Dónde te sitúas tú en esa cuarta parte de tu obra? ¿Dónde situarías tú
tu obra? Pues mira, a mí esa diversidad y esa variedad me parece no solo legítima, sino además interesante. Mm, Pero yo no tengo especial afán en situarme en ninguno de esos cajones, mm, porque a veces tengo la sensación de que cuando se habla de novela negra, en español estoy diciendo, ¿no? O sí. los términos más usados, novela negra o novela policial o novela procedimental, a veces esas etiquetas vienen acompañadas de un cierto integrismo que yo personalmente no estoy muy interesado en practicar, ¿no? No Mm, pretendo ser practicante puro de ninguna manifestación específica, no ya de la literatura criminal, sino de la literatura en general, ¿no? A mí me interesa que las paredes de los géneros sean porosas y que sí. lo sean también las de los subgéneros. Es decir, en una novela, a mí lo que me atrae del artefacto novelesco es que cabe todo Sí. aquello que el novelista sepa hacer pertinente en la narración. Entonces, tener que someterme a una serie de parámetros, so pena de excomunión o de herejía de la etiqueta correspondiente, pues a mí, sinceramente, lo respeto para quien lo quiera hacer, pero a mí personalmente no me apetece. Entonces, yo nunca he intentado atenerme a ningún canon de esos subgéneros que están establecidos. Y precisamente para no ganarme reproches y para evitar discusiones, yo nunca he pretendido ser, por ejemplo, autor de novela negra, como se dice en español, que para alguna gente tiene unas coordenadas muy específicas. Y Mm, prefiero la palabra anglosajona, realmente cuando digo ficción criminal, estoy traduciendo la etiqueta sí, anglosajona crime fiction, que en sí. este caso me parece más inteligente, ¿no? que la disputa taxonómica que Mm, se mm, produce en español, porque es algo que lo abarca todo, que permite practicar de esa manera porosa, ¿no? Las sí. distintas modalidades y que para mí ofrece un campo de maniobras más atractivo, ¿no? Yo no creo que la ficción criminal sea un género proveniente de la cultura anglosajona. Creo que la ficción criminal hunde sus raíces mucho más atrás de donde se suele plantear desde la visión de la cultura anglosajona. La ficción criminal es anterior, por supuesto, a la obra de Edgar Allan Poe. No sé si Claro. retrocedería hasta Edipo Rey, como hacen algunos, pero sí podría retroceder hacia La fuerza de la sangre, ¿no? Por ejemplo, de Miguel de Cervantes, que es de hace 400 años y que nos narra un crimen y la indagación de ese crimen de manera además muy novedosa y muy sorprendente a cargo de su propia víctima, ¿no? Es decir, creo que es más interesante, o por lo menos más interesante para mí, tener una visión abierta de lo que cabe dentro de esa etiqueta de ficción criminal y no, bueno, pues no intentar estar en ninguno de esos departamentos, ¿no? En los que se exige pureza de sangre. Yo no tengo pureza de sangre, así que prefiero ese paraguas más amplio. Sí, fantástico. Me parece, o sea, súper bien lo que dices y también quiero reconocer y un par de colegas míos acá en Australia que trabajan, o sea, la ficción criminal y que han escrito libros sobre la ficción criminal como género mundial. Yo no soy de los académicos que investigan este género, pero me parece fascinante la forma en que puede intervenir en muchísimos campos eh, en cuanto a términos, a temas urgentes que se están conversando en el momento de, o preocupaciones sociales que se están conversando o conversaciones que se tienen que hacer en el momento en que salen, la forma en tratar esos debates públicos y noté algo similar, las preocupaciones sociales que se notan en algunos de estos libros. Eh, por tomar un ejemplo, cuando estuve leyendo el alquimista impaciente, notaba las preocupaciones por el trato de personas, ¿no? Los mafiosos, los monopolios mediáticos, los ecologistas militantes, los riesgos de las centrales nucleares, ¿no? O sea, que es un debate que se sigue teniendo acá en Australia. Eh, eh, Sí, entonces, pasando de tema un poquito, em, quería tomar la oportunidad de este Festival Berenjena, obviamente, de pensar de reflexionar un poco sobre las bibliotecas.
en preparación para esta conversación que hemos estado teniendo, he estado leyendo un par de libros sobre las bibliotecas y justamente me topé con un libro en Argentina que se llama Bibliotecas y que es justamente es una antología de reflexiones escrito por varios escritores de habla hispana, ¿no? Que justamente, entre ellos españoles, argentinos, mexicanos, Jasmina Barrera, Jorge Carrión, y básicamente hablan de las distintas bibliotecas que nos acompañan a lo largo de la vida, ¿no? Algunas de ellas son las bibliotecas juveniles, la biblioteca juvenil que a lo mejor fue la primera biblioteca con la cual nos topamos, o a lo mejor nos tropezamos con los libros o jugábamos con los libros, no como objetos literarios, pero como, qué sé yo, posible pista para carreras de autos o qué sé yo, como juegan mis niños. O la biblioteca personal, ¿no? La biblioteca personal en casa, que guardamos y archivamos y catalogamos de nuestra propia forma. O la biblioteca pública, que nos ha acompañado quizás a todos en educación pública, en el colegio o en la universidad. Entonces te quería preguntar que a lo mejor nos aportaras unas reflexiones tuyas, unas reflexiones propias sobre tu biblioteca de la infancia quizá, o tu biblioteca personal, la vemos ahí detrás tuyo en el fondo, o la importancia incluso de las bibliotecas públicas. Sé que recientemente me enteré que han nombrado una biblioteca con tu nombre en Madrid, si no me equivoco. Entonces, felicidades. Pero justamente sí, quería a ver si tenías algunas reflexiones sobre las bibliotecas. Mira, me parecen muy interesantes los términos en los que has planteado la cuestión. La experiencia bibliotecaria como un itinerario, como un recorrido a lo largo de la vida que tiene diversas estaciones. Y además todas ellas son significativas y todas ellas son importantes. Si me permite responderte recorriendo ese itinerario, ¿no? En orden más o menos cronológico, la primera biblioteca con la que nos encontramos todos es la que tienen nuestros padres en su casa, en el hogar donde nacemos. Aquellos que tienen la fortuna de nacer en un hogar donde hay libros, Sí. que no son todas las personas. Hay muchas personas que nacen en Sí. hogares donde no hay libros. Yo nací en un hogar con libros. Esa fue mi primera biblioteca. Y esos fueron los primeros libros con los que yo me encontré. Y creo que además es importante que veas que los libros forman parte del hábitat de las personas, ¿no? Son compañeros de vida de los seres humanos, ¿no? Por encima de otras cosas. El siguiente paso puede ser la biblioteca escolar. Pero de nuevo, lo vuelvo a decir, aquellos que tienen la fortuna de ir a colegios donde existe una biblioteca. Yo fui a un colegio público en Madrid, en los años 70, donde había una biblioteca, pero era una biblioteca muy modesta. Era una biblioteca escasa. Era una biblioteca, y esto lo tengo que decir con tristeza, y lo digo con tristeza, pero también lo digo con claridad, en un acto del Instituto Cervantes. Era una biblioteca insuficiente, como a día de hoy sigue siendo la inmensa mayoría de las bibliotecas escolares en España. Creo que la gran asignatura bibliotecaria en España es proveer adecuadamente a los centros de enseñanza de esa primera biblioteca que se puedan encontrar, entre otros y sobre todo, los niños que no tienen libros en su casa. Sí. Para que puedan tener ese primer contacto. Ahí se está descuidando. Yo he estado en centros de enseñanza donde no se había podido comprar un libro en los últimos 15 años por falta de presupuesto. Eso es un fracaso. Eso es un fracaso intolerable para una sociedad desarrollada. Esa es para mí la primera y más urgente asignatura que tenemos en materia bibliotecaria en España. A partir de ahí, siguiendo el recorrido, la situación creo que ha mejorado bastante. La siguiente biblioteca, desde mis tiempos por lo menos, ¿no? La siguiente biblioteca en mi caso fue, como es también común, la biblioteca pública de tu barrio, la biblioteca pública de proximidad. En mi barrio no había biblioteca de ladrillo,
Yo nací en un barrio de la periferia de Madrid donde no había una biblioteca. Ahora sí la hay una biblioteca magnífica de la Comunidad de Madrid. En aquel momento no la había. Pero venía un pequeño bibliobús. Venía un pequeño bibliobús que aparecía cada 15 días, renqueando por la curva, y venía cargado de libros, que son los libros que yo leí durante mi adolescencia cuando ya acabé con los que había en mi casa. Esos libros son, y lo he escrito en algún sitio, son parte fundamental de mi formación como escritor. El escritor que yo soy le debe muchísimo a los libros que había en ese bibliobús, que estaban bien escogidos. Estaba, pues qué sé yo, el catálogo de Áncora y Delfín de Destino, el catálogo de Alfaguara, estaban las obras de Onetti, de Sender, de Sábato, de Cortázar, de Kafka, de Joyce, de Proust. Yo siempre pienso en que había una persona en la Diputación de Madrid, entonces no existía la Comunidad de Madrid, que debió decidir qué libros iban en ese bibliobús. Sí. Me gustaría saber quién es esa persona, porque a esa persona yo le debo muchísimo, no solo como escritor, sino también en mi vida, ¿no? Luego en mi vida hubo también una biblioteca pública de ladrillo, me mudé a un barrio donde había, a los 18 años, donde ya había una biblioteca de ladrillo. Y luego viene, también en orden cronológico, pues cuando ya, en mi caso, que hice estudios superiores, vas a la universidad, la biblioteca universitaria, que me parece que también es fundamental. Creo que afortunadamente las bibliotecas españolas han apostado más y mejor, incluso de cuando yo estudié, por esa biblioteca universitaria. Hay bibliotecas universitarias magníficas, pero creo que ese esfuerzo se debe mantener porque realmente son el complemento del conocimiento y del estudio. Y más además en estos tiempos, ¿no?, en los que mucha gente quizá va a acudir, si no le damos una buena biblioteca universitaria, a solventar sus lagunas con esas inteligencias artificiales tan deficitarias, tan peligrosas que ahora mismo tenemos en circulación y que no sé si mejorarán, pero que hoy por hoy son más bien un vehículo de desconocimiento que de conocimiento en muchos casos, ¿no? Y luego viene la biblioteca personal. Yo he apostado por tener una biblioteca personal. Aquí en esta casa se ven aquí algunos, pero yo he conseguido guardar y más o menos puedo tener espacio. Cada cierto tiempo tengo que hacer algún expurgo para cerca de 8.000 libros. Para mí, esos 8.000 libros son un poco mi refugio ante las tormentas, ¿no? Porque aquí está todo lo que a mí me importa, de verdad. Y lo tengo, bueno, pues a mano. Lo tengo de forma que lo puedo utilizar, de forma que puedo tenerlo disponible en mi trabajo. Y de verdad que creo que la biblioteca es una compañía y sobre todo es una vía para liberarse de todos los tentáculos que siempre han existido, pero que en esta época son muchísimos y muy poderosos, para impedir que desarrollemos un pensamiento propio. El pensamiento propio se desarrolla a través de ese itinerario bibliotecario. Y si un país y una sociedad tiene una buena red bibliotecaria, empezando desde esa biblioteca escolar, no es necesario nacer en una casa donde sobra el dinero o donde sobren los libros para alcanzar esa libertad y ese pensamiento propio. Sí, justamente. Y de ahí también volvemos, o sea, tocamos el tema de las tasas de lectura de los niños y de la juventud, que todo el mundo dice que están bajando y bajando y bajando, y o sea, es un fenómeno que ha impactado, bueno, ha tenido muchos efectos en las redes sociales o las películas o el teléfono móvil, qué sé yo, pero se convierte en un ciclo vicioso si los bibliotecarios, si las bibliotecas no siguen nutriendo a los jóvenes con esos libros prestados de forma gratuita, ¿no? En los colegios, en las bibliotecas públicas, en las bibliotecas universitarias. ¿Qué pasará con los futuros lectores o los futuros escritores si no nos seguimos nutriendo de esa literatura a cada día, ¿no? El libro es el pan de cada día, ¿no?, como dijo alguien alguna vez. Quería seguir con el tema de pero ya has empezado a hablar sobre las bibliotecas públicas, pero quería citar otro libro acá y seguir conversando sobre un poco el papel que tienen las bibliotecas públicas en la vida, digamos, por decirlo de una forma, el contrato social
que tienen las bibliotecas en la vida pública. No solamente como lugares de centros de educación. Estamos acá en la Biblioteca Gabriela Mistral, en el Instituto Cervantes de Sydney, donde se hacen muchísimos eventos culturales, no solamente de españoles, pero también de esa gran mancha, ¿no? de países hispanohablantes, ¿no? Donde nos ponemos un lugar de reunirnos. En este libro de Alberto Manguel, un bibliotecario muy famoso, ¿no? de Argentina, y realmente un escritor de renombre también. En este libro lo he traducido porque lo tengo en inglés. Dice lo siguiente sobre las bibliotecas públicas, y quería que a lo mejor lo pensáramos, lo reflexionáramos. Alberto Manguel dice: yo sostendría que las bibliotecas públicas que albergan tanto textos virtuales como materiales son un instrumento esencial para contrarrestar la soledad. Defendería su lugar como memoria y experiencia de la sociedad. Afirmaría que sin bibliotecas públicas y sin una comprensión consciente de su papel, una sociedad de la palabra escrita está condenada al olvido. Entonces lo que ahí dice es que las bibliotecas públicas conservan la memoria pública, son un lugar para contrarrestar la soledad, son un lugar de encuentro, como decías tú, abrir mundos, encontrarse con el otro, ¿no? ¿Qué papel cree que desempeñan en la vida las bibliotecas públicas? Más allá, quizá, o continuando con lo que decías con respecto a la educación pública. Sí, esa referencia que hace Alberto Manguel a la soledad o a la biblioteca como forma de paliar la soledad me recuerda a aquello que escribió Marcel Proust sobre la lectura, ¿no? Que decía que era comunicación en el seno de la soledad, lo que parece una paradoja, pero es una paradoja que lleva funcionando afortunadamente miles de años, ¿no? No solo la biblioteca ofrece un paliativo para la soledad a través del encuentro del lector con la voz de los escritores, de las escritoras que le aguardan las páginas de un libro, sino que también es un espacio, y que normalmente, o que en buena medida, son personas que ya no existen, ¿no? Pero cuya voz sigue viviendo dentro de esas páginas, sino que también es una oportunidad para el encuentro con otros lectores, para el encuentro con personas que están ahí y con las que se puede intercambiar impresiones sobre la lectura. Yo creo que una biblioteca que se precie es algo más que un almacén de libros, es algo más que un dispensario de préstamos, es un espacio en el que se propicia el intercambio y la conexión entre lectores. Cuando a mí me llamaron por primera vez para decirme que a una biblioteca le iban a dar mi nombre, primero me dio mucho pudor y me pareció que las autoridades de esa ciudad, que es una ciudad del sur de Madrid, que se llama Humanes, estaban un poco desorientadas, ¿no? En cuanto a talento literario, pero una vez superado ese shock y como quiera que me han dedicado otras dos bibliotecas, una en mi ciudad de residencia, Getafe, y otra también en Getafe, que es una biblioteca escolar, lo que me hace especial ilusión, la biblioteca de un instituto de enseñanza secundaria de Getafe. Una de las cosas que pensé es que bajo mi nombre, a partir de ahí, no solo empezaban a guardarse libros, sino que empezaban a albergarse historias vivas de personas que se encontraban con esos libros y de personas que se iban a encontrar entre sí en ese espacio al que, bueno, pues habían tenido la deferencia enorme y merecida, ¿no? de ponerle mi nombre. Y creo que eso es algo que debemos cultivar porque es una alternativa que si siempre ha sido saludable, ahora yo creo que es especialmente terapéutica cuando tantísimas personas encomiendan tantas horas de su soledad y tantas horas de su comunicación con otros seres humanos a la conversación o al diálogo con personas a las que no ven, con personas que cada día que pase tendremos más dudas de que sean realmente personas.
Mm, o mm, sean o puedan ser, y además cada vez seremos menos capaces de distinguirlo, creaciones mm, digitales que suplanten a personas, no para ayudarnos, no para acompañarnos, no para ampararnos, sino para sacarnos algo, porque mm, para eso las fabrican, producen y mantienen operativas, no para mejorar nuestras vidas, sino para mm, extraer valor de nuestras vidas. Lo único que mejora y añade valor a nuestras vidas es la interacción real y verdadera con otras personas. mm. Y el viaje es totalmente el revés con un libro, porque sí es un encuentro comparado con la inteligencia artificial, por lo menos. O sea, el viaje es al revés. Nosotros sacamos provecho de esa lectura más que al revés, porque es un objeto literario, obviamente no hay ningún interés ahí, ¿no? Pero nosotros sacamos todo el provecho que podemos ahí de esa lectura, de la experiencia que vivimos en camino, ¿sí? Por la historia. Em, fantástico. Tenemos más tiempo, ¿cierto? Sí, sí, ok, ok. Quería entonces, para seguir, tenía muchísimas más preguntas, pero lamentablemente nunca hay suficiente tiempo para hacer todas las preguntas de la vida. Yo creo que sería bonito que para concluir la conversación conversáramos sobre tu último libro, Con Nadie. Obviamente esta historia, como mencioné en las palabras introductoras, es una ficción histórica, ¿no? No es necesariamente, no es una historia totalmente ficcional, ¿no? Has hecho obviamente un montón de trabajo de investigación para entender esta historia sobre este general Campins, que fue fusilado durante la Guerra Civil Española, por el mero hecho de, entiendo yo, desobedecer una orden. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco o darnos una breve sinopsis quizás de esta historia? ¿Por qué te intrigó la historia de este general fracasado? A mí, de hecho, sea de paso, me interesa muchísimo el fracaso y de hecho estoy pensando escribir un libro sobre el fracaso literario. No eres un caso de estudio, dicho sea de paso, pero por favor, cuéntanos sobre este libro. A mí me interesa mucho también el fracaso y debo decirte que sí soy un caso de estudio. Es decir, no en este momento, pero yo fracasé en la literatura durante 17 años y fracasé incluso con algunos de mis libros que luego han tenido más éxito. La Mm, flaqueza del bolchevique fue rechazado por una docena de editores. La sin primera duda. novela de Bevilacqua no solo fue rechazado también por una docena de editores, sino que me dijeron que la novela policial que yo escribía no tenía ningún futuro en el panorama literario español y además durante 3 años fue así. Yo estuve convencido de que había fracasado, con lo que tengo una experiencia del fracaso que está a tu disposición si puede ser útil para ese trabajo, porque además creo que el fracaso es muy enriquecedor, seguramente es Sí, más enriquecedor que el éxito, o sea que claro. siempre está ahí. Y quizá por eso también yo me acerco a este personaje. Mira, resumiendo mucho esta historia, para que quienes no la conozcan se hagan una idea, podría decir que es la historia de un héroe militar, de un héroe de guerra, de alguien que se comporta heroicamente en una guerra durísima, como fue la guerra de Marruecos en el primer tercio del siglo XX. Él estuvo allí de 1911 a 1927, 16 años de guerra, siempre en primera línea, jugándose Mm, la vida, exponiéndose, recibiendo ascensos, medallas, condecoraciones por su heroísmo militar. Y que al final de su vida, por negarse a obedecer una orden ilegal, murió fusilado por sus propios compañeros, por aquellos con los que había compartido fatigas, mm, combates y todo el sacrificio, ¿no?, que comporta una guerra como fue la guerra de África. Es una historia terrible, es terrible que el pago por el heroísmo y la lealtad sea el fusilamiento, sea que te juzguen, te condenen como un criminal y se deshagan de ti, ¿no? Cuando además este hombre tenía 56 años,
dejó 3 hijos, una viuda, y ninguno de quienes combatieron con él, salvo uno, curiosamente, y digo curiosamente porque ahora diré quién fue, ninguno de los que combatió con él se apiadó, ni le tuvo ninguna consideración a ese hombre con el que se había jugado la vida. Se dio algo terrible. Uno de los que le traicionaron y lo llevaron frente al pelotón de fusilamiento, que era su segundo en Granada, que fue donde le sorprendió la sublevación militar de julio del 36. Uno de los que le traicionó había sido su segundo también en África. Había sido su compañero, había compartido, se había jugado la vida con él una y otra vez, ¿no? Y esa historia terrible, también a mí me servía para mostrar a la luz de esta existencia poco conocida. Es un personaje secundario de la historia, aunque claramente es alguien con una hoja de servicios heroica en África, no es de los que luego alcanzarían notoriedad, aunque combatió junto a ellos, ¿no? Decía antes que solo uno se apiadó de él. Quien se apiadó de él fue alguien que había sido su compañero en muchos combates en África y en otras ocasiones, que se llamaba Francisco Franco Bahamonde, que no se distinguía precisamente por ser una persona muy compasiva. Pero, ¿cómo vería de injusto que se fusilara a Miguel Campins, que se tomó la molestia de interceder un par de veces por él? Todavía no era el jefe de la sublevación y, por tanto, pues no pudo salvarlo, ¿no? Pero intentó salvarlo. Y esta historia, a través de un secundario, de un personaje secundario, al que yo convierto en protagonista, inventando prácticamente nada, mi novela está toda ella extraída de los documentos, de los testimonios, sirve no solo para iluminar, por ejemplo, la biografía de ese protagonista de la historia, que es Franco, de quien todo el mundo sí que conoce, sino también para iluminar la historia de España de esos años. La historia de España del final de la monarquía de Alfonso XIII, la historia de España de la Segunda República y también la historia de España de ese momento trágico, de refracción, de fractura, de fracaso absoluto de la sociedad española, que es julio de 1936. Suena fantástica la novela y tengo muchas ganas de a lo mejor pedirla y en realidad llevármela para la casa y leerla, a ver si Germinal me da permiso para llevármela a la casa y leerla. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra conversación, Lorenzo. Una vez más te quería agradecer este tiempo. Obviamente hemos aprendido mucho sobre tus accidentes literarios, tus fracasos literarios y diría yo los hitos también, los gran logros que has alcanzado durante tu carrera. Como dijo el artista y el escritor estadounidense Joe Brainard, las personas son los libros más interesantes del mundo. Y te encuentro una persona interesantísima y muchísimas gracias por acompañarnos este rato para este Berengeli 2026. Te lo agradezco, Tomás, muy especialmente. De verdad ha sido un placer y un privilegio poder conversar contigo en el marco de este festival. Muchas gracias.